Doctor Alejandro Rodas Coloma, docente de Derecho Constitucional y Administrativo, está con nosotros cuando vivimos pantalla, por favor, Josué. Cuando la noticia del momento es lo que está pasando, por ejemplo, con el concurso para elegir Contralor y con el informe que se presentó la víspera de que la Asamblea trate el tema del Pandora Papers, un informe de 2 hojas, al menos las que se conocieron, y que dan cuenta de que algo está ocurriendo. Mi pregunta es, empecemos por el primer tema. ¿Cómo está el concurso para elegir al nuevo Contralor? ¿Se están observando todas las solemnidades legales? El Consejo de Participación Ciudadana está respetando lo convenido, se está dando este concurso con los parámetros adecuados. ¿Cómo está el concurso, doctor Rodas? Prestigioso programa, a todas y todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Bueno, el concurso avanza con una serie de críticas justamente a la transparencia e independencia de la institucionalidad que promueve el mismo. Por ejemplo, tenemos la falta de información a la veeduría ciudadana, de igual manera veedores que ahora optan por ser comisionados, y eso es una cosa que ojalá podamos explicar un poco, posibles comisionados en un franco y abierto conflicto de intereses. Por ejemplo, una alta directiva de la Contraloría General del Estado, quien maneja la agenda del Contralor subrogante del subrogante, tiene a su cónyuge, un ex juez destituido por actos de corrupción aquí en la provincia de Pichincha, como postulante a esta comisión ciudadana que seleccionaría a la o el titular de la Contraloría General del Estado. De igual manera, algo gravísimo, postulantes, pese a que las fechas todavía no están enmarcadas, que ofrecen ya a legisladores y a miembros del Consejo de Participación Ciudadana cargos dentro del ente de control. Así es como está, querido Jimmy, organizándose este concurso, que no arrancó bien, que posiblemente los intereses están ahí, latentes, evidentes, pero creo que los ciudadanos, recordando un poco la actividad que hicimos, quien habla desde el Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado, fuimos en determinado momento lapidarios necesarios para que Celi se encuentre, por ejemplo, en el lugar donde él se encuentra recluido, y que parece ser que hay un pacto eminente con este gobierno que, bueno, usted acaba de señalar. Hicieron un dictamen que también seguramente lo abordaremos en esta entrevista, cuando jamás ha existido tipicidad dentro de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, algo así. En la historia del ente de control se ha visto un dictamen de estos que seguramente lo abordaremos en esta entrevista. Claro, ahora, entonces, con lo que usted me dice, Alejandro, bueno, yo quedo un poco pasmado, porque quiere decir que la elección del nuevo Contralor, otra vez, a lo mejor, de acuerdo a lo que usted me manifiesta, tendrá alguna suerte de intervención de fuerzas políticas. Entonces, más o menos, será elegido el Contralor qué sé yo, pues que tenga el respaldo de las fuerzas más representativas, no sé, ¿no? Posiblemente se esté arguyendo un escenario para que las fuerzas políticas, pero sobre todo económicas, actuales y anteriores, le metan la mano a este concurso. No es algo nuevo, pero posiblemente el llamado a la ciudadanía, y es seguro que eso se está haciendo, de vigilar este proceso donde se hile muy fino, como nosotros lo hemos venido haciendo, y se den nombres de las personas que están haciendo indebidamente las cosas, como alguna vez nosotros hicimos, exactamente hace 2 años con Pablo Celi de la Torre, cuando desvanecía glosas en favor de grupos económicos que ahora inclusive tienen el aval de este gobierno. Yo creo que es importante llamar al gobierno nacional a que vigile este proceso, no a que ponga gente que simplemente quieran llegar a la Contraloría para desvanecer glosas, para perseguir, para extorsionar, e inclusive ahora penosamente para inventarse argucias jurídicas, terminologías que no le corresponde al ente de control. Ahora, entonces usted, con lo que ha dicho doctor Rodas, ¿no tiene confianza en el trabajo transparente de la Comisión, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No necesariamente confianza en las personas, porque las personas se deben a grupos, pero sí en la institucionalidad y sobre todo en el marco normativo que ampara la vigilia, el ejercicio del control social y la participación ciudadana de los ecuatorianos.
Yo creo que esto es fundamental. Hay organizaciones sociales que están metidas de lleno en este proceso y no chistarán. He visto los pronunciamientos del coordinador de la Veeduría Ciudadana justamente atribuyendo la falta de entrega de información y de igual manera lo que acabo de señalar. Comisionados o posibles comisionados que tienen ya un franco y abierto, yo digo incluso grosero, conflicto de intereses, pero quienes están tejiendo los hilos detrás de este proceso deben ser señalados con nombres y apellidos, e inclusive nosotros tenemos las declaraciones juramentadas de personas que en el año 2017 ingresan a la función pública con $70,000 y en la declaración del año 2021 están casi llegando a los $200,000. Eso es lo vergonzoso de lo que está ocurriendo detrás de la Contraloría General del Estado. Y en el discurso, la transparencia, y en la práctica inclusive llegar a ser alfombras de un gobierno para hacer méritos y de alguna u otra manera intentar quedarse en el cargo. ¿Y quiénes son, quién designa, cómo se designa a los comisionados a los que usted hace referencia? Bueno, los comisionados es un grupo de ciudadanos, son 5 que participan presentándose para cumplir requisitos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son ellos quienes eligen a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Cuidado, no elige de manera directa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y de igual manera son miembros de esta comisión de selección para la primera autoridad de la Contraloría, miembros de la función, delegados de las distintas funciones del Estado, de las 5, en total son 10 personas por el lado del Estado. Ajá. Y 5 que son parte de la ciudadanía, es decir, más o menos 15 personas. 15 personas van a elegir al nuevo Contralor. ¿Cuándo se va a dar este proceso? ¿Cuál es la fecha? Este proceso, como usted bien sabe, ya empezó. La Veeduría Ciudadana se conformó, ha venido trabajando. Hay más de 700 veedores que no tienen voz ni voto en la selección de Contralor, pero como su nombre lo indica, vigila la transparencia y la legalidad del proceso. Ahora, la comisión cívica que elige a la autoridad de la Contraloría General del Estado está compuesta por delegados de las distintas funciones del Estado, como referí, y de igual manera 5 son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los plazos están determinados para que hasta el mes de abril o mayo máximo del año 2022, haciendo coincidir el término del periodo del ex contralor Carlos Poli Fagioni, porque él fue el contralor, el otro señor ya sabemos que es una entelequia, pero que gozó y sigue gozando del apoyo de los poderes fácticos que definitivamente tienen mucho que ver en este concurso. Ya, a ver, hablemos entonces, mayo posiblemente será la elección del nuevo Contralor. Ahora, quiero su opinión respecto de, no sé si es dictamen exactamente, no conozco el término, del Contralor encargado que presentó al presidente de la República a propósito de una documentación que el propio presidente había enviado 2 o 3 semanas antes, quizá un mes antes, en el cual decidió archivar el caso. A ver, dígame usted cuál es el problema de haberlo archivado, si estimó el equipo de trabajo de la Contraloría, el Contralor, supongo yo, que no había elementos, argumentos, documentos que probaran que el señor presidente Lasso tiene dinero, recursos, propiedades en paraísos fiscales. ¿Cuál sería el problema? Dígame. Bueno, el problema de fondo es que en derecho público solo se debe decir y hacer lo que está estipulado en la ley. Cuando uno se inventa y tergiversa a la norma como está haciendo este famoso dictamen como un archivo, ya de por sí desdice el rol del ente de control, porque la ley orgánica de la Contraloría no dice en ningún acápite dentro de los artículos de todo este cuerpo normativo terminología alguna respecto a un dictamen y mucho menos archivar. Quienes emiten dictámenes y somos abogados y conocemos del derecho, en este caso son las autoridades jurisdiccionales, sea la fiscalía, sea un juez, pero la Contraloría, pese a que se entiende de que es un juez de cuentas, como decía el señor Celio oportunamente y quería llevarle y por eso se quedó en el cargo, a ser un tribunal de cuentas, no es el caso actual. La ley orgánica, insisto, de la Contraloría General del Estado no prevé la terminología dictamen y si quisieron porque quien habla entiende de las fases de auditoría, si quisieron
atribuir a como este examen especial algo ejemplificador porque no encontraron nada, esa es otra la terminología que se debe usar dentro de la fase de auditoría. En términos concretos, estos se inventaron a modo de panfleto grosero para simplemente hacer una suerte de alfombra al señor presidente Guillermo Lasso, y soy responsable de mis dichos, desde luego. ¿Para qué? Para que la Contraloría siga siendo una pieza instrumental en todas las decisiones del gobierno anterior y del gobierno actual. Eso es lo que está ocurriendo alrededor de la Contraloría. Pongámonos en el escenario que efectivamente la Contraloría investigó y no encontró estas propiedades, etcétera, en paraísos fiscales. Pongámonos en ese escenario. ¿Qué debió o qué podía resolver la Contraloría si no era el archivo? La Contraloría lo único que tenía como tarea constitucional y legal era notificar al presidente de la República en el término de que en la fase de la responsabilidad o de la fase de la predeterminación de responsabilidad no se halló ningún indicio. La Contraloría General del Estado, de manera discreta, como lo ha hecho siempre, hubiera generado un precedente administrativo en cuya fase ya se podría haber archivado esta cuestión. Pero, ¿qué es lo grave? Que primero deja dos puertas abiertas. La primera, de que se siente un precedente para que los funcionarios públicos evadan a través de estos exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de no tener paraísos fiscales, porque era una declaración mediante un acto que inclusive fue sujeto a voto popular. Y en ese contexto abre la puerta a que los funcionarios públicos mientan. Por otro lado, a que la Contraloría, sin tener asidero jurídico, ni mucho menos una base legal, pueda hacer esto, de dictaminar. La Contraloría no tiene por qué dictaminar absolutamente nada, ¿no? Es una cuestión que no se logra comprender con todos los auditores de larga data. Muchos preocupados, desde luego, cómo se está tergiversando el rol de la Contraloría, y claro, únicamente usado de manera coyuntural, y claro, también además la prensa diciendo cosas que definitivamente desdicen, insisto, del rol de la Contraloría General del Estado. Doctor Rodas, Omar Jaén le saluda, muy buenos días, ¿cómo está? Doctor Rodas, ¿cuándo se va a conocer ya, según el cronograma del concurso para el nuevo Contralor, a los candidatos para Contralor? ¿Cuándo se los va a conocer? Querido Omar, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. La fase, siguiendo el cronograma hecho por el Consejo de Participación Ciudadana, de los postulantes, de las postulantes al ente de control, será la primera semana de febrero hasta la segunda, si es que no estoy errado. En febrero del año 2022 se conocerá quiénes van a ser los postulantes, y lógicamente esta comisión de selección tendrá que calificar los méritos, tendrá que hacer de quienes cumplen o no requisitos un listado, y de esa forma ya sabremos los ecuatorianos quiénes están optando por esta alta dignidad dentro de la Contraloría General del Estado. ¿Usted ahí con su poder arácnido ya percibe algún nombre por ahí? En realidad yo tengo muchos nombres de personas que unos se deben a grupos políticos que han estado dentro del ente de control durante décadas. Hay grupos económicos interesados en controlar el ente de control. Hay ciudadanos con el legítimo derecho de querer postularse. Se habla del señor Quintana, se habla inclusive de este señor Ramiro García Falconi, se habla de muchos amigos de confianza de Pablo Celi de la Torre, el señor Gijón, se habla de una doctora que fue funcionaria de la Contraloría con algunas denuncias hechas incluso en la Comisión Anticorrupción, de apellido Vivanco, me parece que es. Bueno, se hablan de muchos nombres, gente que ha ido a ofrecer cargos dentro del ente de control con tal de tener apoyo político. Yo creo que eso ya desdice la lógica de cómo llegar a ser autoridad de la Contraloría, y creo que más bien uno debe gozar de legitimidad a través del ejercicio de organizaciones sociales que apoyen y respalden una forma diferente de ejercer el control estatal. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que debió tomar en cuenta el Consejo de Participación Ciudadana, no lo ha hecho, y al igual a la persona que llegue a la fase determinante, la audiencia oral, para saber qué va a hacer, porque debe conocer el lenguaje técnico, cómo se maneja esta institucionalidad tan delicada y tan venida a menos. Finalmente, doctor, el otro día estaba leyendo por ahí, ya de frente, que supuestamente hay una denuncia para bajarse a una de las consejeras de participación,
y con eso modificar la mayoría al interior del Consejo. ¿Eso es cierto? ¿Usted que conoce el tira y afloja ahí en este concurso? Bueno, ahí hay una mayoría tapada con saliva, y perdón la expresión, que están entre ellos ofreciéndote, bueno, tú te quedas con la Defensoría Pública, ahora que ya se bajaron al superintendente de compañías, no nos olvidemos de que también es designado por esta institucionalidad, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una serie de asesores cercanos a activistas políticos, hay un grupo de políticos que se deben a una casta y a una clase política tradicional. O sea, estamos mirando con mucha preocupación que se designe definitivamente a la gente que conozca, que haga su trabajo técnico, que no se preste para la mañosería en cuanto a la persecución y sobre todo a la extorsión, y que sepa el país entero que ser autoridad de la Contraloría General del Estado no es ir a desvanecer glosas y hacerse millonario. Ese precedente nefasto que dejó Celi debería modificarse en el chip de las personas que van a postularse allá. Y más allá del discurso de transparencia, ejercer las riendas de la Contraloría. Yo voy a poner un ejemplo. La Contraloría General del Estado se debe cerrar por lo menos 6 meses en todo el país, con un acuerdo del ente de control, donde los términos y los plazos se queden paralizados. No nos olvidemos que ya existen 2 fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia sobre la preclusión, y sobre eso no ha hecho nada la Contraloría General del Estado. De cada 10 informes de la Contraloría aprobados en este periodo, 8 tienen caducidad, y eso es perjuicio para el ecuatoriano de a pie, eso es perjuicio para la obra pública que se ha hecho en este país, y sobre todo a los grandes saqueos que estamos los ecuatorianos sometidos permanentemente. Eso no se dice nada, la prensa está callada, y de alguna u otra manera los millones de dólares que se han ido perjudicando al Estado ecuatoriano quedan en una franca y abierta impunidad. Gracias, doctor Alejandro Rodas Coloma, por estos minutos de su tiempo, hablando de un tema tan sensible como el de la Contraloría. Hay que estar con lupa. Hay que estar. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias, querido Jimmy. Un excelente día, Omar. A todos ustedes, Abrazo. gracias. Muchas gracias, doctor.